Bien, entonces acá nos queda una primera idea de la mejora de las cosas, ¿no ven? Que si nosotros reducimos las variables de selección e incrementamos las variables de residuo, parece que los multiplexadores nos van a dar excelentes resultados en el proceso de la síntesis. Ahora, de los multiplexadores, ¿recuerdan? Nosotros anotábamos el número de circuitos del circuito integrado que habíamos obtenido del manual. Entonces teníamos multiplexadores de 4 entradas, de 16 entradas, 4 variables de selección. Teníamos multiplexadores de 3 variables de selección, 8 entradas de información, una salida. Teníamos multiplexadores de 4 entradas de información, 2 variables de selección, una salida. Teníamos multiplexadores de 2 variables de selección, sus entradas de información y las salidas, y también teníamos dobles de aquellos. Habíamos mostrado los números que se obtenían de estos circuitos integrados del manual que nos entrega el fabricante. Entonces, y aquí estamos notando ya una primera ventaja del método. No hemos planteado todavía el método, sino del circuito integrado, que puede definirme funciones. ¿No ve? Entonces, en este caso, este circuito integrado sería un multiplexador, 8 entradas de información, 3 variables de selección, una salida. Ok. Y sería de este tipo, porque ahora ya hemos adoptado o hemos puesto como la variable de entrada de información I0. Entonces, este I0 o este I1, pues nosotros decimos I sub I, ese I sub I puede tomar los valores de 0, de 1, de D o de negado. Ya. Pero todavía no sabemos cuándo esas entradas de información van a tomar esos valores. Esto está dentro de nuestro análisis y la suposición que estamos teniendo. Entonces, el subíndice I, por si acaso, ya es tiempo, ya lo hemos indicado, pero es bueno que quede anotado para todos. Corresponde al equivalente decimal de la combinación binaria de las 3 variables. En el caso del multiplexador de 16 entradas de información, de las 4 variables. Y así, ese equivalente decimal era el subíndice que utilizaba. Ok. Y es importantísimo que tomemos esa decisión que así sea. ¿Por qué? Porque también el código de selección podría ser un código Gray, ¿no ve? Esa es otra variante. Claro, tienes otras posibilidades más, pero por ahora nosotros siempre vamos a procurar primero dominar el binario natural. Una vez que lo tenga dominado, cuando nos tengamos que cambiar ya no va a ser ningún trauma, va a ser sencillísimo. Ok. Listo. O sea, aquí estamos ratificando que a las entradas de información podemos tomar esos 4 valores, que quedó también establecido en la anterior filmina. Entonces, si en la ecuación de f, o sea, estamos hablando ya de la función, y va a ser el de nuestro ejemplo, ¿no ve? Llamamos a los términos comunes A, B, C, las variables de selección, B sub S los voy a llamar. Y a D, la variable residuo, B sub R lo voy a llamar. Entonces, variable selección, variable residuo. Y estas corresponden a las entradas de información I sub I de un multiplexador. ¿No ve? ¿Cuáles? Estas, pues, estas. Y estas corresponden a las entradas de un multiplexador. Ya estamos identificando con un circuito integrado complejo. ¿A quiénes vamos a llamar? Entonces, las variables A, B y C pueden extraerse, no sé, de una función que depende de n variables, debiendo conectarse a las entradas I0 a I7, 8 funciones de n-1 variables. Claro, yo había partido de 4, entonces el n-1 variables me dice 3 variables de selección, y en la variable de información va a entrar la cuarta que me está quedando de este n-1, el D, ¿no? El D, por ejemplo. Entonces vos ahí ya dices, y si
yo digo que sea el A variable residuo, no hay problema, puedes hacerlo. O el B o el C. Tengo 4 maneras diferentes de hacer. Después vamos a mirar cómo tienes que seleccionar con cuál de esas 4 te vas a quedar. ¿Ah? No hay una, no es la única que yo voy a explicar, es que la única que existe, no, hay muchísimas. Si esto está en la imaginación de nosotros. Entonces, el residuo es de una sola variable D, por lo que la realización es muy simple, decimos nosotros. Vamos a mirarlo antes de dar el otro paso. Ok. Estamos volviendo a poner nuestra función de un multiplexador de 3 variables de selección y 8 entradas de información, que se vería de esta manera. ¿No ven? Entonces, y tenemos que anotar, seguramente ya está anotado, pero tenemos que anotar que a la entrada de información, que es la variable residuo, ¿qué variable vamos a tomar? Aquí está, es obvio, es el D, la variable residuo. ¿No ven? Entonces, esa variable residuo puede tomar cualquiera de estos 4 valores. Pero hay que anotarlo. Si no, nadie va a adivinar tu intención. Ok. Entonces, esta ecuación da lugar a un diagrama de Carnot con una manera diferente de realizar el mapeo. Te da lugar a un diagrama de Carnot con una manera diferente de realizar el mapeo. Vamos a mostrártelo. Es este. ¿No ven? A ver, en este. Aquí tenemos para 4 variables nuestros 16 cubos. Este era mi diagrama de Carnot original. Ahora, cuando yo he reordenado la función, por eso te decíamos, tienes que entender bien vos la tabla de verdad del circuito integrado complejo que estás utilizando. Ya, estamos volviendo a interpretarlo acá. Entonces lo hemos hecho en forma literal y lo vamos a hacer en forma gráfica también. Entonces me dice, de las 4 variables A, B, C y D, me voy a elegir como variables selección A, B y C y variables residuo D. Entonces te fijas, entre estos 2 cubos, ¿qué es lo común? ¿No ve? Es A, B y C negados. A, B y C negados. ¿Común de qué? De D negado y D. Entonces me dice A. Mi nuevo mapeo va a ser así. Y lo que tenga estos 2 cubos, de ahí me va a salir el valor de mi entrada de información. Entonces, es remapeado, fíjate, y 0, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7. Es remapeado. Y de estos remapeados, puedo hacer 4 de estos diagramas. Por ejemplo, puedo seleccionar esto así, ¿no? En la otra posición. Y hay varias, 4 en total. Entonces, lo que te va a decir, y no sé si lo hemos mostrado, creo que no, solamente hemos comentado, puedes hacer 4. En algún momento te lo voy a mostrar todas. Ok. Entonces, aquí estamos dando la lista de los diferentes multiplexadores que tenemos en los manuales de los componentes. Hemos empezado por nosotros, de 16 entradas de información. ¿No ve? Una salida, 4 variables de selección, es el 7450. De 2 entradas, una salida por sección, el 74. Aquí está la lista de qué tipo de multiplexador se trata y aquí están los números del circuito integrado que figuran en los manuales. Tú los puedes verificar. Entras a un manual y verificas esos números. Que es bueno tener porque esa es parte de tu práctica. Tú mirando esos circuitos, es que existe este. Entonces, con conocimiento de causa vas a adoptar algún circuito integrado para realizar la síntesis. Entonces, para hacer esa síntesis, vos tienes que aclarar esto. ¿No ve? ¿Quiénes voy a utilizar como variables selección y quiénes voy a utilizar como variables residuo? Y te va a dar como resultado este mapa. Si cambiamos la variable selección y cambiamos la variable residuo, te va a dar otros mapas, que no, por ahora no los he marcado todavía. Entonces, este va a ser mi posible solución. Esta forma lo tengo que elegir.
Ok. Entonces, ¿aquí qué he hecho? He escrito mis 16 min términos, ¿no ve? De 4 variables. Pero ahí le he puesto una línea en el justito después de la variable D. Entonces, a los 3 que me quedan los estoy llamando variable selección y al único que me queda es el variable residuo. Ajá. Entonces, cuando está originalmente es el min término 0, el min término 1, el min término 2, el min término... O sea, aquí están los 16 min términos en forma decimal. Y aquí están en forma literal. Y aquí están los 16 min términos en forma binaria. Todo es conocido. Habla de verdad nomás. Seguimos en lo mismo. Ok. Cuando ya los agrupo, ¿no ve? He agrupado así. Es mi variable de selección. Entonces, estos 2 min términos me dan lugar cuando reduzco mi variable selección a 3, me dicen, estos 2 son igualitos. Me da el min término 0. Me da el min término 1, 2, 3, 4, 5, que obedece a este mapeo. Perfecto. Entonces, ahora, eso mismo escribo en forma binaria, claro. ¿Cómo lo hago? Pues es la misma tabla, pero ya escrito en forma binaria y aquí le pones una doble línea. ¿No ve? Para decir, esta va a ser mi variable residuo y estas 3 son mis variables de selección y este es el subíndice de mi entrada de información. ¿Está clarito? Clarísimo, no tengo dónde perder. Ok. Y aquí le pones, esta va a ser mi función del segmento A, del segmento B, del segmento C, así sucesivamente. Y aquí voy a obtener la entrada de información. Y para las reglitas, para encontrar la entrada de información, es una simple observación, pero que nosotros, por ser la primera vez, lo hemos anotado como si fuesen reglas. Pero en realidad no hay tal regla, ¿no? Pero es una simple observación que te lo vamos a mostrar también y te lo vamos a detallar para que tú te acostumbres a hacerlo con otras variables, ¿no ve? Cuando cambies tu variable selección o tu variable residuo. Ok. Entonces, vamos a, claro que cuando tú apliques este método, tienes que hacer 7 de esos diagramas, pues son 7 funciones. Ok. Entonces, reglas para esa síntesis. Entonces, mira, solo lee y te va a decir, está obedeciendo a esa tablita que acabamos de hacer. Dice, te está diciendo, si en la columna de la función f, esto conoces, teníamos la tabla de verdad. Si en la columna de f figura un 0, para ambos valores de BDR, o sea, ambos valores de BDR que sea 0 y sea 1. Entonces, si en la columna de F para ambos valores figura un 0, a la entrada de información le tienes que poner un 0. Oye, qué fácil, no es reglas, ¿no? Es una simple observación. Las reglas salen de la observación, las reglas te las creas tú. Ahora tienes que buscar los mecanismos fáciles de hacer tus propias reglas. Y que no te equivoques. Y tienes vos mecanismos para verificar que no cometes errores. Eso hemos enseñado en el primer capítulo. De ahí se viste esa importancia del primer capítulo. Ok. Lo mismo, la misma observación dice, si en la columna de la función f, ahora, en vez de 0 figura un 1. Para ambos valores de la variable residuo, a la entrada de información le pongo un 1. Ya tengo los dos extremos, ya sé cuándo vale 0, cuándo vale 1. Ahora, está la otra. Si en la columna de la función f figura un 1, cuando la variable residuo es 1, y en la columna de la función f figura un 0, cuando la variable residuo es 0, a la entrada de información colocas el nombre de la variable residuo. En mi caso sería D. Ajá. La otra, justo la opuesta a esa. Si en la columna de la función f figura un 1, lógico, cuando BDR es 0, por eso decimos la opuesta, aquí era 1, 1, aquí es 1, 0. Y en la columna de la función f figura un 0 cuando es 1, y en este caso era 0 cuando es 0, ¿no ve? Entonces,
A la entrada de información pones la variable residuo negada, o sea, denegada. ¿Y qué era eso? ¿Dualidad no se llamaba? Se llamaba. ¿No ve? Sencillito. Y nosotros vamos a tener el caso de los fibooleanos. ¿Qué voy a hacer con el fibooleano? Entonces, también una regla bien observativa simplemente. Y te dice, si en la columna de F figura para ambos valores de BDR condición fibooleano, que también se denomina condición no importa, a la entrada de información se conecta un 0 lógico o un 1 lógico, lo que más me convenga. Incluso puedo poner el valor de la variable residuo o su valor complementado, lo que más me convenga. Ahora, por ejemplo, si estamos nosotros, este sistema va a utilizarse en una ciudad, lo que más tenemos es energía en las ciudades. Nos cuesta nada enchufar simplemente, ¿no ve? Entonces ahí le puedes llamar 1 a todo. Si estás utilizando este sistema, allá donde es difícil conseguir energía, en la punta de un cerro, por ejemplo, ¿no ve? Tienes que poner 0. Lo que más te convenga. Eso es lo que vamos a mostrar ahora. Y hemos establecido nuestras reglas. Entonces, ahora, en función de mis reglas, lo primero que hago porque hace varias filminas ya hemos pasado esto, nosotros vamos a hacer primero para el segmento A y vamos a ver la pertinencia. Me copio lo del segmento A. Esto hemos escrito de la matriz de estados y de la tabla de verdad, que es resultado para el segmento A. Eso con el método tradicional lo hemos volcado a un diagrama de Carnot. Es un diagrama de Carnot para el segmento A. Hemos hecho los grupos y de esos grupos hemos sacado esta función. Y esto lo hemos implementado con operadores NAND o con operadores NOR y ahí teníamos el segmento. Eso queremos hacer ahora con nuestra nueva metodología. ¿No ven? Tenemos dos mecanismos. La primera, esa tabla grande que hemos escrito. Eso lo vamos a hacer para el segmento A. De esta tabla grande estaba diciendo, ¿no ve? Donde hemos separado variables selección, variables residuo. He hecho mis 16 min términos, ¿no ve? En forma literal y luego lo he hecho en forma binaria. Entonces, cuando los he separado en función del factor común, ¿no ve? Ok. Entonces, ahí es enumerado a las entradas de información, porque estas me sirven para un multiplexador de 16 entradas de información. Estos van a ser los subíndices de cada entrada de información. En este caso me va a servir para un multiplexador de 8 entradas de información. Entonces los subíndices van a llamar 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nada nuevo, porque todo eso sabemos hacer. Aquí he escrito esto mismo solo en forma binaria. Y aquí te hemos recomendado, yo no lo hago porque yo tengo que explicar y yo tengo que resaltar eso para decírselo al estudiante, ¿no? Aquí me vas a poner doble línea al que corresponda la variable residuo que es elegido. Nosotros hemos elegido el D. Ok. Entonces, todas las veces tienes que anotar eso. ¿Qué variables de selección estás adoptando y qué variables de residuo estás adoptando? Si no lo anotas, para mí el método no me sirve porque yo no voy a poder seguirte. No te olvides. Aunque ustedes somos campeones para no anotar, ya se reclamó la vez pasada, ¿no ve? Ok. Pero no, pues yo voy a empezar a poner 0, ya no voy a empezar a considerar, interpreto yo, sí, no, ya, le voy a poner un valor, no, 0. Y cuando vos preguntes, ¿por qué el 0? Yo he hecho. Y yo te voy a decir, ¿dónde has anotado? A ver, dime, ¿cómo me voy a dar cuenta? Si en algún momento te vas a convencer. Y no es solo por convencimiento, porque cuando vos hagas proyectos para un tercero, tú tienes que saber
explicarle ese proyecto. Y él tiene que entender. Y no te olvides que el que te va a entender es una persona que ni sospecha de estas cosas. Tú tienes el conocimiento para eso. Y tienes que anotarte todo lo necesario para que vayas recordando. Ok, delante de él vas a sacar tu librito y le vas a empezar a leer. Y te va a decir, oye, Chango, tú estás de aprendiz, viejo. No sabes. No me sirve lo que has hecho. Chao. Ok. ¿No ve? Se anotas y se pasa. Y aquí me he copiado esta función. Por eso estaba anotando. Mira, el min término 0, el min término 2, el min término 3, así. Y después del 10 hasta el 15 están todos fiboleanos. Esto me copió. Lo hemos hecho por este método tradicional y hemos obtenido esta función. Ahora estamos haciendo por un nuevo método. ¿Y qué tengo que observar? Si en la columna de F, ¿no ves? Las reglitas esas. Mira, solo tengo que mirar estos dos. Aquí, cuando la variable residuo vale 0, la función toma el 1. Cuando la variable residuo tiene 1, la función toma el 0. ¿Qué tengo que llamarlo? El denegado. Así decía esa reglita. En la columna de F, para ambos valores de la variable residuo, toma el valor 1, que le llamo la entrada de información, 1. Fíjate, 0, 1, D. 1, 1. Aquí, fiboleano, lo que más me convenga. Estoy suponiendo que voy a estar en la punta del cerro, lo llamo a todos ceros. Ok. Y acabo de encontrar cómo voy a nominar las entradas de información en el momento que yo haga un multiplexador. Utilice un multiplexador. Entonces te dice, tienes que hacerte 7 de estas tablas, porque tengo 7 funciones. Y las recomendaciones cuando utilices estos métodos, siempre tienes que adoptar las mismas variables de selección para todas las funciones. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo cambiar variables de selección para la otra función? Porque esto lo vas a obtener de otro circuito. Hay un circuito que te va a generar todas estas combinaciones. Ese circuito se llama contador o secuenciador. Si tú cambias la variable de selección, tu contador va a ser diferente. Entonces vas a utilizar varios contadores. Tu circuito va a ser antieconómico. Enseguida vamos a volver a mostrar también eso. ¿Ok? Ya. Siempre tengo que procurar. Entonces, con mucha habilidad tienes que saber seleccionar. Con calmita, te lo vamos a mostrar. Entonces, ahora, quiero mostrarte otra alternativa. De manera similar, se puede determinar el valor de I sub i del diagrama de Carnot remapeado. Os hemos mostrado el diagrama. Claro, porque si no, va a ser bien complicado este método. Si es que tenemos que hacer todo en doble partida, no. Este era el remapeo. ¿No ve? Y para colocar estos unos es justo este mismo. O es esta función. ¿No ve? Es nada nuevo hecho ahí. Lo único nuevo que tenemos es el remapeo en función de mis variables de selección y les he nominado entrada de información y el subíndice correspondiente al número binario que es la variable selección. Ok, listo. Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo la variable denegada. Ahí toma el valor 1, era el residuo. Aquí tengo la variable residuo, que es 1, pero ahí toma 0. ¿Qué voy a llamar a la entrada de información? Ya sabes, denegada. Pero cuando utilizas vos el mapa, ya tienes que tener mucha práctica. Entonces, al principio te recomiendo que hagas ambas cosas. Y los haces en hojas diferentes para comparar si llego o no llego al mismo resultado. Ok, esta es la forma. ¿No ve? Y luego dibujas tu resultado. Mira, pues tengo un multiplexadorcito de la lista que te he dado, he adoptado el 74151
tiene 3 variables de selección, que en mi caso va a ser A, B y C, y tengo 8 entradas de información, una salida. Entonces, de las 8 entradas de información, por ejemplo, el 0, ¿qué va a significar? Conectarlo al elemento de tierra que va a tener este circuito integrado. Tiene una entrada pues, que es de tierra, entonces, ese voy a conectar ahí. Y este 1, ¿qué va a ser? La entrada de polarización, este circuito integrado va a tener una entrada donde yo le voy a poner un 1 lógico, el VCC, que es 5 volts. Ahí le voy a conectar. ¿No ve? Entonces, fíjate, la cantidad de conexionado que hay afuera es muy poquito. La mayor cantidad está acá adentro. Y voy a utilizar una variable de, ¿no ve? En algunos casos invertido y en otros casos en forma directa. ¿De dónde me salió? O me sale de este mapa o me sale del anterior gráfico. Entonces tú dices, empiezas a pensar, voy a hacer 7 de estos circuitos integrados, porque tengo que hacer 7 funciones. Entonces ya tengo los 7 circuitos integrados que antes había utilizado. Pero adicionalmente tú estás utilizando un circuito integrado para generarte las variables de selección. Como va a ser el mismo para los 7, entonces ya tengo 8 circuitos integrados. Adicionalmente estás utilizando un generador. Acá voy a necesitar esa variable y el generador. Entonces vamos a decir, oye, estás utilizando 9 circuitos integrados para hacer esa función que antes lo hacíamos con 7. Dices, no me conviene, es muy difícil, complicado, encima tengo con más circuitos integrados. Pero un momento, acabo de aprender el método en forma muy sencillita. Vamos a cambiarlos de circuito integrados. Entonces, para optimizar, te dice este circuito, se puede recurrir a utilizar un multiplexador de 2 secciones. Y cada sección que sea de 4 entradas de información, una salida, 2 variables de selección. Y hay dobles pues por circuito integrado. O sea, por un circuito integrado de este tipo van a venir 2 multiplexadores. Entonces vos empiezas a pensar, si cada sección lo voy a utilizar para una función, ¿cuántos voy a utilizar? 3 o 4 como máximo. 5 con el generador de funciones. Yo empiezo a decir, ¿con cuántos lo hacía antes? Con 7. Ahora lo vas a hacer con 5. Ya, algo he economizado. Pero no te has dado cuenta de una cosa, que en este método nosotros estamos rechazando todas las combinaciones erróneas. ¿No ve? Entonces tú estás haciendo con 5 circuitos integrados o 6, exageran, ¿no? Lo que antes hacías con 11 circuitos integrados. Entonces vos dices, no, un momentito, a ver, ¿puede de nuevo explicarme? Que a todo el mundo para enseguida las orejas y dice, parece que estamos economizando. Entonces, y te pones a pensar y dices, parece que vale la pena pensar, porque solo esto sale del pensamiento, de lo que tú tienes en tu imaginación. Pero tu imaginación, ¿cómo ha nacido? En base a conocer toda la teoría básica de los sistemas digitales. Entonces, para que crezcan mis ideas, ¿qué tiene que crecer? Tus conocimientos. Tienes que empezar a dominarlos. Ahora, ese capítulo nomás que hay, uno solo te estoy pidiendo que domines, ni siquiera para decir, tienes que dominar los 10 capítulos, como te he dicho. Entonces vamos a hacer eso. Voy a ir tomando en lo que hemos presentado como números de circuitos integrados, hemos presentado ese circuito integrado. Entonces ahora te dice, si nosotros adoptamos esos dobles circuitos integrados, de 4 entradas de información, 2 variables de selección, una salida por sección, entonces me está diciendo, tú puedes variar esto. Ahora voy a tomar 2 de selección y 2 de residuo. Entonces puedo hacer 6 posibilidades ahí, 6 posibles mapas diferentes. Por lo tanto, va a haber 6 diferentes formas de conectar. ¿No ve? Te voy a mostrar esas. Multiplexador de 4 entradas, una salida, 2 variables de selección. Como ya hemos repasado tanto al multiplexador, te digo, mira, tu mapa va a ser
Si yo tomo mis variables de selección A, B y variables de residuo CD, este va a ser el mapa. Si yo cambio mi variable selección A, C, variables de residuo BD, este es el otro mapa. Si yo cambio, ¿no? Este es el otro mapa. 6 de estos mapas hay. Ahí están los otros 3. Entonces, en función de mis funciones, de repente en uno de los mapas tengo más unos y más ceros. ¿No ve? ¿Qué variable D? Ahí yo los tengo que... Se trabaja, sí, un poquito. Pero después ya dejas de trabajar porque te vas tanto a practicar, ¿no ve? Tanto resolver estos problemas casi de entrada. Este me conviene, este otro me conviene, ¿no ve? Pero tienes que tener estos mapas, claro, yo exagero al decir, colocado en vuestra cabecita, como si fuera un archivo más allá. Una sección de tu cabecita es un archivo que cuando vos te imaginas una función, salen a reducir estos archivos y de ese, por ejemplo, adopto lo saco, lo coloco y mi función va a estar sintetizada. ¿Qué te va a dar esa facilidad? Tu práctica, en base a tus conocimientos. Ok, no te olvides.